Saludos estimados, siguiendo pues con nuestro trabajo, tenemos acá la clase correspondiente a este día, es la clase 1.1 de la página 128. Vean que ya pasamos a la unidad 6, ¿verdad? Clase 1.1, página 128. Entonces voy a la unidad 6, la unidad 6 es teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras con algunos conocimientos que ya tenemos, y cómo se puede formar, ¿verdad? ¿A partir de qué? Vean acá las aplicaciones, ¿verdad? Recuerden que Pitágoras pues es un teorema que se ha utilizado en las diferentes áreas del conocimiento porque resuelve diferentes situaciones prácticas, ¿verdad? Entonces tenemos acá que vamos a estudiar el teorema de Pitágoras con algunas demostraciones y aplicaciones en la vida, ¿verdad? Diaria, en la vida cotidiana. Entonces, cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. Partimos de eso, ¿verdad? De un triángulo que conocemos nosotros como triángulo rectángulo y que a ese triángulo pues tiene una diagonal que es la parte más larga y a eso se le llama hipotenusa y tiene cateto, ¿verdad? Que son los lados adyacentes al ángulo recto. Entonces, en base a eso, vean acá tenemos una figurita, está en un área cuadriculada para que se pueda observar cómo se calcula, ¿verdad? Ese valor ahí desconocido, haciendo uso de los valores conocidos, ¿verdad? Por eso, pues, dice cálculo de la hipotenusa. ¿Cómo voy a calcular ese valor? Con lo que conocemos hasta ahorita, o con la información que nos da la figura, ¿verdad? Y acá pues tenemos formas, la solución de cada uno de los literales que nos está pidiendo el problema, y lo puede revisar usted paso a paso. No se olvide que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados, aunque sea un triángulo rectángulo, ¿verdad? Siempre va a ser 180 grados. Por lo tanto, partimos de eso, ¿verdad? Luego dice, dice la conclusión, formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área se puede calcular la medida de la hipotenusa sabiendo el lado de los catetos. Si yo conozco el lado de los catetos puedo encontrar perfectamente la medida de la hipotenusa o el valor de x en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pues conocíamos la hipotenusa. Debíamos buscar la hipotenusa, pero conocemos los catetos. Entonces la fórmula que tenemos es bastante sencilla, ¿verdad? La suma de los dos elementos elevados al cuadrado y luego pues la suma de esos dos elementos dividido entre 2 y multiplicado por 4, ¿verdad? Entonces sería el valor de la hipotenusa en este caso. Si yo utilizo para el ejercicio la fórmula que tenemos acá, que sería, vamos a sumar, sería la suma, bueno, x sería igual a la suma de 2 más 2, que son los catetos que conozco, al cuadrado, menos la suma de 2 más 2 sobre 2 por 4, ¿verdad? Multiplicado sobre 2. Y esto lo voy a multiplicar por 4, que son los 4 lados que tenemos acá. Entonces x sería igual a 2 más 2 es 4, 4 al cuadrado, menos 2 más 2, 4 entre 2, por 4. Esto sería x igual, 4 por 4, 16, menos 4 entre 2 es 2, por 4, 8, ¿verdad? Entonces sería x igual a 16 menos 8, x sería igual a 8. Entonces, pero resulta que eso sería al cuadrado, ¿verdad? Sería porque estamos hablando de una expresión como lo teníamos acá. Al final pues tenemos elementos que están elevados al cuadrado. Luego vamos al cuaderno de ejercicios, nos ubicamos siempre en la unidad 6 y trabajamos pues según lo que nos indica acá, ¿verdad? Y ahí podemos observar, contestar cada uno de los preguntas que tenemos acá en cada uno de los literales.